Demet Özdemir y Can Yaman se casan. Y la razón que ha soltado Demet, nadie se la esperaba. ¿Estáis listos para el salseo más gordo del momento? Porque esto es fuerte, fuerte. Olvidaos de todo lo que creíais saber sobre esta pareja. A ver, todos pensábamos que lo de Demet y Can era historia pasada, ¿verdad? Que se habían separado, que cada uno por su lado. Pues parece que nos han tomado el pelo a todos. Porque ahora resulta que se van a casar. Sí, sí, habéis oído bien. Se casan. Y lo mejor es la excusa que ha dado ella. Vamos a ver, ¿qué ha dicho Demet? Pues según lo que se está diciendo, ha soltado algo así como que Can me hace sentir segura y protegida. ¿Segura y protegida? A ver, para ser honestos, ¿quién se iba a imaginar que esa era la clave del éxito para esta pareja? Yo creo que muchos pensábamos que era más por la química, por la pasión que desprendían en pantalla, ¿no? El típico amor de novela turca que te atrapa. Pero ella va y dice que es la seguridad. Que él la hace sentir protegida. Madre mía. Esto cambia totalmente la perspectiva. No es la típica relación de te amo porque eres guapo y tenemos química. Es algo más profundo. O eso nos quiere hacer creer. Lo que yo creo que está pasando aquí es que igual sí que hubo una ruptura, sí, pero nunca llegó a desaparecer del todo esa conexión. Y ahora, quizás con la madurez, con las experiencias vividas por separado, se han dado cuenta de que lo que tienen es algo valioso. Que esa seguridad que él le da es más importante que todo el resto del circo mediático. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a acaparar titulares, que la presión mediática es mucha y que esta es una forma de mantener el foco. Pero, ¿y si no? ¿Y si de verdad han encontrado un punto de equilibrio que antes no tenían? A mí me da que la cosa va más allá de un simple me gustas. Recordemos que Can Yaman ha estado en Italia, ha tenido sus proyectos, su fama por allí ha crecido muchísimo. Y Demet también ha seguido su camino. ¿Qué ha pasado para que ahora vuelvan a unir sus vidas de una forma tan definitiva? ¿Se han reencontrado? ¿Han hablado largo y tendido de sus sentimientos y de lo que quieren para el futuro? Esta declaración de seguridad y protección es lo que me hace pensar. No es algo superficial. A lo mejor en el ajetreo de la fama, de las grabaciones, de las presiones, no habían podido valorar eso. Y ahora con el tiempo se dan cuenta de que eso es lo que realmente perdura. La estabilidad, el sentirse a salvo. Yo me imagino la conversación, oye, Can, ¿sabes qué? Antes estábamos locos con mucha pasión, pero ahora me doy cuenta de que lo que necesito es, que me hagas sentir segura. Y él, claro, encantado. Porque ¿quién no quiere ser el pilar de alguien, no? Así que mientras todos esperábamos un anuncio tipo, nos hemos enamorado de nuevo y no podemos vivir el uno sin el otro, va Demet y nos suelta esto. Nos ha dejado en fuera de juego. Es un giro de guión que ni las telenovelas turcas más intensas. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿es esto real o es parte del show? ¿Realmente han encontrado el amor verdadero y la estabilidad en esa protección mutua, o es una jugada maestra de relaciones públicas para relanzar sus carreras juntos? Yo tengo mis dudas, confieso que me encantaría que fuera verdad. Sería un cuento de hadas moderno. Pero vamos que tampoco podemos descartar lo otro. A veces en este mundillo las apariencias engañan. Lo que sí está claro es que han conseguido lo que querían, que todos hablemos de ellos. ¿Y de qué manera? Ahora, la pelota está en vuestro tejado. ¿Creéis que esta relación basada en la seguridad y protección es un amor para toda la vida? ¿O pensáis que esto es una estrategia pasajera para mantenernos enganchados? Contadme todo en los comentarios.